ha sido causada por más bien la pandemia. La siguiente, por favor. Vamos más rápido, sí. Entonces, esta que ha sido causada por la pandemia, lo que exige es una gran participación de los bancos centrales, vale decir, lo que en economía se ha llamado una expansión cuantitativa, una facilitación de acceso a los dineros de los bancos centrales. La siguiente, por favor. Esto supone, y siga la siguiente, esto supone que en realidad los bancos centrales pues imprimen dinero y ponen eso en la economía. Mucha gente se pregunta, pero ¿cómo es esto de imprimir dinero y poner la economía? Pues en realidad los bancos centrales, eso es lo que hacen, imprimen dinero y ponen dinero en la economía para hacer las transacciones. Lo que se tiene que tener como contraparte es la producción para que si esa producción está presente, pues no va a haber inflación con ese dinero. En el caso actual, y como vamos a ver, hay una gran capacidad de los centrales, y particularmente nuestro Banco Central, pues ponga el dinero en regadera o si se quiere, en una ducha. Adelante, siga por favor, dos más. De esta manera tenemos nosotros la necesidad de tener más, sigamos adelante, más dinero en la economía. Ahora, esta situación hay que ver que está frente a una ortodoxia económica que se maneja de forma muy particular en el mundo, que es la repetición de algunas fórmulas que han salido de manuales de economía que se repiten casi como mantras y no permiten que se pueda realizar esta actividad en momentos incluso de crisis y la pueden cortar. La siguiente, por favor. Entonces, es por eso que cuando se da esta situación, esta ortodoxia, pues viene siempre con ánimos de venganza y la gran palabra que se ha dado a lo largo del tiempo en muchas situaciones, como las que ven ustedes en la pantalla, es austeridad. Y se habla de la austeridad increíblemente, bueno, ahora en Bolivia se habla de austeridad cuando es todo lo contrario a la austeridad que lo que debemos seguir. Y la austeridad es el mensaje más bien que da la ortodoxia. Y cuando digo ortodoxia estoy hablando de lo que muchos hablan como la economía neoliberal o que es la economía, que sea, lo que sea que hablen, pero en realidad se refiere a un pensamiento muy particular dentro de economía, que es la que domina gobiernos, domina las universidades, y es lo que yo llamo ortodoxia económica, y que nos exigen austeridad y nos ponen, al igual que cualquier otro país europeo, diciéndonos, ustedes deberían tener el 3% de déficit fiscal, cosa que no es la respuesta para países como Bolivia. La siguiente, por favor. Bien, entonces nosotros lo que tenemos ahora es lo que yo llamo el gran desastre, y el gran desastre ya no viene acompañado por estas situaciones económicas que han llevado a las grandes crisis anteriores, sino que viene junto con el coronavirus. Sigamos, por favor, adelante. Entonces, bueno, se dan siempre predicciones y esto todos los economistas la dan, pero como dijo John Kenneth Galbraith, la única función de los pronósticos económicos es hacer que la astrología parezca respetable. La siguiente, por favor. Nouriel Roubini, que fue el que predijo de forma muy acertada la recesión del 2008, él ve que la crisis que estamos viviendo, y ya que él veía esto en el mes de marzo, que se venía una gran recesión en picada, o sea, el freno que había tenido la economía, que no solo era en un país, sino en todos los países del mundo, entonces mostraba como una I. La siguiente, por favor. Y esta I, sigamos, por favor, estaban cambiando todo lo que se había estado diciendo hasta ese momento, que iba a haber una recuperación de la economía. Por cierto, el coronavirus nos cambió y se hablaban de ciertos riesgos de que sí iba a haber algún manejo mejor de la economía, pero y el gran riesgo era el enfrentamiento entre Estados Unidos y la China, y que todo el proteccionismo que surgió resultado de esto. La siguiente, por favor. Entonces, de nuevo, esto son lo que dijo el PNUD, y nos mostraba ciertas proyecciones relativamente positivas para
el periodo 2020. Sin embargo, pues todo esto no se iba a cumplir de ninguna manera. La siguiente, por favor. Y concluye el PNUD, que lo que concluye viendo las economías antes del COVID, que había una amenaza con socavar el progreso en torno a la erradicación de la pobreza, incrementar los niveles de vida y la creación de un número suficiente de empleos decentes. O sea, esto es lo que se veía como riesgo suave. Sin embargo, la siguiente, por favor. Sin embargo, esto pues ciertamente no se va a dar. ¿Y cuál es la visión que tienen los economistas frente a las crisis? Y lo que yo llamo es una sopa de letras. Y esta sopa de letras, bueno, viene la I que acabo de hablarles de Rubini, y tenemos la B, la U, la W, la L y la K. Las otras las voy a explicar después, pero quiero explicarles la K. La K es la última letra que han incorporado los economistas a todo el análisis y dicen, bueno, sí, hay algunas economías, porque esta es la forma en que toma la caída de la economía. Entonces dice, hay sectores que han caído y van a caer y continuar la caída. En cambio, otros no han caído. Por ejemplo, el sector farmacéutico, obviamente que no ha caído. El sector de todo lo que significa computación, software, tampoco. Entonces, estos han visto más bien hasta cierto auge en sus ventas. El sector financiero a medias y todavía con posibilidades de una recuperación. Sigamos, por favor. Entonces, ahora veamos qué significa, por ejemplo, la V o la V. Pues lo que tenemos está en este punto A4, en la parte superior derecha. Esta visión es de una economía que sí tiene una caída y una recuperación pronta. O sea, se habla de un rebote. Entonces, esa es la B. Ese es el mejor escenario posible. Después, en la A3, que tienen al lado, está la forma de U. Esta forma de U significa que cae la economía, pero después se puede recuperar. Están otras que van a mostrar los rebrotes que tenemos, y la peor situación sería la que tenemos en el punto B3, la izquierda inferior. Este B3 es la L, y esta L en este caso con una parte de la L que no muestra ningún tipo de recuperación. Entonces, este tipo de letras ahora, ¿qué es lo que están combinando? Si ustedes ven en la parte izquierda, hay una respuesta de la salud pública a la propagación viral. Eso en Bolivia tardó un poco o bastante, más bien diríamos, en dar una respuesta, pero llegó a dar una respuesta. Lo que no acaba de verse es que haya un efecto de la respuesta política económica efectiva. Desde mi perspectiva, la respuesta que dio el gobierno, bueno, que todavía sigue hasta hoy día, no fue una respuesta bien pensada, estructurada, sino que dio bonos y que llegaron por goteo. Entonces, no hubo una respuesta que abarque a todos los sectores económicos, que dé respuestas claras para mejorar la producción, el empleo, que mejore a la vez el ingreso, que aumente el consumo y no permita que se caiga tanto la economía. Para esto era necesario una gran inyección de dinero, que sí hubo esa inyección, pero lamentablemente se dirigió a una política de bonos, que sí podía haber existido, pero acompañada también de una reestructuración, de un impulso, de una forma tal que la industria, las actividades económicas, no caigan de la forma que cayeron. Y aquellas que no podían recuperarse, por ejemplo, todo lo que se refiere al turismo, deberían haber recibido ya sea un subsidio de acuerdo a los ingresos que tenían, o un ingreso, un crédito con condiciones muy suaves. Bueno, sigamos adelante, por favor. Bien, entonces, si nosotros vemos cuáles fueron las primeras predicciones que tuvieron el Fondo Monetario Internacional, vemos que para las economías avanzadas ellos esperaban que iban a caer un 6,1. En las economías emergentes, la línea azul, llegaban a un poquito menos que el cero, y economías como la nuestra estarían en una caída del 3% del Producto Interno Bruto, vale decir, del conjunto de la producción que genera un país anualmente. Eso es lo que se predijo inicialmente.
y después con una recuperación para el 2021 y yendo paulatinamente a esto. Ahora, bien, esto es muy importante ver porque estas tasas de crecimiento se basan en el nivel al que se ha llegado el año anterior. Vale decir, si yo tengo un Producto Interno Bruto, digamos, de 200, pero ese es mi Producto Interno Bruto, para mostrarlo de forma mucho más gráfica, mi Producto Interno Bruto cae a 100, el siguiente año, con que solo crezca 10 puntos, o sea, llegue a 110, ha crecido 10%. Sin embargo, el nivel que habría que tomar no es el 100 para darnos cuenta de la dimensión de la caída, sino tendríamos que tomar dónde estábamos un año antes incluso, que estábamos en 200. Entonces cayó a la mitad, eso sí es grave, pero de ahí la recuperación, por supuesto que se va a dar, y este rebote, por supuesto que se va a dar, pero lo que hay que ver es, claro, cuál es la base con la cual estamos midiendo la recuperación. Entonces, el año 2021 en la economía boliviana va a haber una recuperación porque el año 2020 la caída ya ha sido y será profunda. Sigamos adelante, por favor, y vamos a ver cuán profunda sí puede ser. Este fue una proyección que hice bastante optimista frente a lo que iba a ser a partir del mes de marzo, donde el cuarto trimestre del 2020 hubiéramos llegado a un negativo del 5%, en el peor escenario. Bueno, ese peor escenario es el que ahora está siendo superado y vamos a ver hasta dónde puede ser superado esto. Adelante, por favor. Bueno, y ahora, si hemos hablado de economía, vayamos a ver la salud. ¿Cuán preparada estaba o está Bolivia para enfrentar una epidemia como la que tuvo con el COVID? Adelante, por favor. Si nosotros vemos los gastos en salud en América Latina, los gastos en salud son verdaderamente bajos, con excepción de Cuba, Uruguay, tenemos a Costa Rica, ¿no?, que están entre el 6 y el 10%. Cuba el más alto, pero el resto de países relativamente entre el 5% y en algún caso Haití, que no llega ni siquiera al 1%. Pero en esta situación estamos hablando que Bolivia estuvo destinando el 4,40%, el 4,4% a salud de su presupuesto respecto al PIB. Cuando tomamos todo lo que gasta Bolivia, lo relacionamos al Producto Interno Bruto, es este 4,4%, y que se habló que debería crecer al 10%. Una tarea muy difícil. Se tenía planeado para el 2019 llegar al 6%, pero con todos los problemas que se tuvo el 2019, con toda certeza no superó este 4,4%. Entonces, cuando llega la pandemia, una gran cantidad de recursos sí se han destinado a salud y este porcentaje ha podido subir. El tema está en que si sube, para que sea efectivamente algo que permanece, tienen que haber los gastos recurrentes. O sea, no se trata de contratar a un médico o a un grupo de enfermeras por 5 meses o contratarlas y todavía en algunos casos ni siquiera les están pagando en muchos lugares que se han contratado. Entonces, el asunto está, para llegar al 10%, es que tiene que ser año tras año. No solo se trata de un año, sino si yo contrato un grupo de médicos, ese grupo de médicos se vuelve parte del plantel. Muchos de los médicos o enfermeras en muchos de los seguros en Bolivia son trabajadores o empleados profesionales eventuales. Tienen un contrato y tiene que ser renovado cada 6 meses o un poquito más, pero no son permanentes. Este asunto es muy serio, muy grave, porque cuando se quiere llegar al 10% de destino del presupuesto en un país, supone que si yo voy a aumentar al 10% el gasto en salud, tengo que disminuir a otro sector, ¿no? Esto es como una sábana, pues tiene un tamaño, y si yo quiero taparme los pies y no es lo suficientemente grande como para que me llegue al cuello, voy a estirar, me destapo los pies. Entonces, o hago crecer la sábana o tengo que ver cómo me acomodo para que tenga yo ese 10%, que va a ser complicadísimo.
porque el darle a un sector significa quitarle a otro. Entonces ahí la gran definición estaría dada en cuál es el sector al que le vamos a quitar. Y eso siempre ha sido un problema continuo en la economía boliviana. Pero sigamos adelante porque hay otros elementos que nos muestran en qué situación estábamos. Bolivia, en términos de camas por habitante, siempre ha estado en la cola. Como ustedes pueden ver, el último lugar antes de Guatemala. Esto, uno puede decir, bueno, pero ahora ha habido cierto aumento, se ha abierto algún hospital, qué sé yo. Sin embargo, todos han hecho esto. O sea, si hemos crecido, los otros también. Entonces, con toda certeza, de 0,9 tal vez hemos llegado a 1,2, pero el resto de los países han aumentado y posiblemente en mejores circunstancias. Adelante, por favor. ¿Cuán preparados estábamos? Esto hizo un estudio, una institución llamada Cambridge Health de Inglaterra, y tomó estos 30 países de distintos continentes y empezó a ver las condiciones que mezclaban aspectos económicos con aspectos de salud, y llega a colocarnos a nosotros con el índice más alto, pero que significa las peores condiciones. ¿Quién está peor? Tiene el peor índice o el más alto. Y en este caso Bolivia estaba al final. Podemos pensar que hemos mejorado en absoluto. Todos han hecho sus esfuerzos. Con toda certeza continuamos en el mismo sitio. La siguiente, por favor. Entonces, aquí viene, bueno, y utilizo esta caricatura porque lo que muestra a Becor es que tenemos las dos cosas a la vez: ajustarse a los cinturones, y los riesgos de la salud han llegado a estar juntos en el caso de Bolivia. Adelante, por favor. Entonces, lo que tenemos que ver es, en la parte de salud veíamos que no estábamos preparados. En la parte económica, ¿cuán preparados? ¿Qué es lo que realmente el modelo social, económico, productivo, comunitario dejó efectivamente en términos de desarrollo? La siguiente, por favor. Por lo general, lo que nos han mostrado es este cuadro donde se ve el crecimiento del Producto Interno Bruto. El crecimiento del Producto Interno Bruto, y nos dicen, bueno, miren ustedes a partir, bueno, siempre nos muestran el 2005. Sin embargo, el auge en Bolivia de las materias primas empieza a mostrarse en el crecimiento del Producto Interno Bruto en el 2002. El 2002 ya esta curva que ustedes ven empieza a crecer, bueno, con la caída del 2009, que era natural porque hubo una crisis que afectó a todos los países, y en muchos casos, en muchos sectores, nosotros sí tuvimos una caída negativa, pero había la suficiente grasa acumulada gracias a todo el auge de las materias primas que permitió que esto no sea una caída tan profunda, y el gasto del gobierno, tanto en inversión como en gasto corriente, permitió que esto se atenuara, esa caída. Pero de todas maneras sí hubo una caída del producto que después se recupera y va a llegar a un máximo de 6,8 en 2013. Entonces, estos puntos altos, cuando se los compara con países de América Latina, se dice, bueno, hemos sido los primeros. Pero este es un dato que puede tomarse en cuenta y que está bien, pero no es suficiente observar esto. Y el año pasado, pues sí, caímos a 2,22, y veamos qué es lo que va a pasar este año. Por la siguiente, vamos a ver la siguiente, por favor. Entonces, aquí ustedes tienen estos gastos que fueron millonarios en la inversión pública y también en las empresas. Este año se esperaba que se tenía que gastar 4.392 millones, el año 5.578 no se han gastado, no se ha llegado ni a los 3.500 millones, lo que quiere decir que la situación ya del propio gasto, que pudo haberse hecho en mayor medida, pues no se realizó y se frenó también por parte del gobierno, que a un comienzo en realidad parece ser no sabía realmente a dónde apuntar respecto a la recuperación económica, ni tampoco a cómo tratar el problema de la salud. La siguiente, por favor. Entonces, si bien hemos tenido nosotros muchas reservas, adelante, por favor, ¿qué es lo que efectivamente ha ocurrido? Hemos invertido mucha plata,
pero ustedes tienen aquí a tres sectores con todas las utilidades. Es el total de utilidades que nos dieron las empresas públicas. Y cuando hablo de empresas públicas, no estoy incluyendo aquí, por ejemplo, a Entel, porque la empresa Entel no es totalmente pública, es una empresa mixta. Lo propio ocurre con BOA. ¿Por qué? Porque tienen participación privada. ¿Por qué tienen participación privada? Para no estar sujetas a la ley 1178 y tener mayor rigurosidad en cuanto a las adquisiciones. Pero bien, estas son el total de utilidades que se tiene. Pero si yo quito la línea amarilla, pero si yo quito las utilidades de yacimientos, me quedo con la línea roja, que muestra todavía una situación con utilidades positivas. Pero si yo quito a ENDE, bueno, me quedo con la línea azul y ya no está ni yacimientos ni ENDE y resulta que está el resto de las empresas públicas y todas arrojan pérdida. La siguiente, por favor. Lo que quiere decir que estas empresas no han generado verdaderamente lo que se esperaba. Y para ver esto que estoy señalando, les voy a presentar este índice que, si bien hay muchas líneas que ustedes tienen aquí, muestran a muchos países que han logrado pues a tener mayor complejidad económica. ¿Qué quiere decir tener mayor complejidad económica? Mayor capacidad de respuesta a aumentar la producción y mejorar las condiciones. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Corea del Sur, en la línea verde clara que sube. Ese es el caso de mayor situación favorable. Pero para irnos directamente a lo que nosotros queremos ver, la línea roja oscura es Bolivia. Y en el caso de Bolivia, a partir del año 95 al 2000, está más o menos pareja el avance. Pero de ahí tiene una caída y cae, cae, cae. Bueno, entonces, ¿qué es lo que significa esto? Bueno, que estamos al igual que otros países que no han permitido, bueno, en el caso de Venezuela, la línea muy clarita verde que tiene una caída casi equivalente a la nuestra y después peor y bueno, y ahora estamos casi en el mismo sitio. Pero países como Uganda, ¿no es cierto? O Costa Rica, para poner un país latinoamericano, que es la línea verde oscura, que va en ascenso. Esos países han permitido generar una base económica como para responder a cualquier situación y mejorar sus condiciones económicas. No es el caso de Bolivia. O sea, cuando nos muestran y dicen primeros en Producto Interno Bruto, en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Bueno, pero ¿qué significa eso en términos de hay o no un crecimiento de la base productiva para responder a situaciones que no solo críticas por la pandemia, sino ya de impulsar el crecimiento? Lo que hay que ver es este índice. Y sigamos viendo otros más. Adelante. La siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros vemos el desarrollo humano, ustedes pueden ver el valor del IDH en la última columna de este cuadro. Vemos desde el año 90 al 2018 hay un crecimiento. Y vamos a la siguiente. Sin embargo, lo que hemos llegado a 703, que está aquí en la línea azul oscura, tenemos el valor de Bolivia en 703. Pero comparado con los otros países de América Latina, pues resulta que si nosotros hemos llegado a 703, y es lo que les decía en los otros casos, los otros también han crecido. Entonces, los únicos peor que nosotros en desarrollo humano son Guatemala, Nicaragua, Honduras. Por supuesto, Haití, pero Haití ha tenido tantos desastres naturales que no vale la pena ni compararlo. Entonces, veamos Bolivia con ese 703, que en varios años se muestra que mejoró. Cuando vemos comparado, pues estamos en este caso en el cuarto lugar desde la cola. El siguiente, por favor. Y el otro dato que siempre hay que observarlo es el dato per cápita del ingreso nacional. O sea, cuando tomamos el ingreso en realidad viene a ser igual al producto, pero aquí lo que estamos tomando en cuenta es qué capacidad de compra tiene el ingreso. Y a partir del año 95 hasta el 2019, y lo comparamos con varios países, Ecuador, Perú, Paraguay, Colombia, Brasil, Corea, México, bueno, y Corea está ahí porque en algún momento, en los años 50, era peor que nosotros en estos índices, pero ha ido mejorando paulatinamente. Pero el que debe sorprender en América Latina es Panamá, como también Chile tiene un gran crecimiento, como ustedes verán. Bueno, la Argentina es más errática, pero también con crecimiento. Uruguay también. Pero ¿quién está en la cola en términos de
per cápita y de poder adquisitivo. ¿Cuánto efectivamente podemos comprar con el dinero que recibimos? Que ha aumentado el producto, nadie lo niega. Que ha aumentado como nunca, es innegable. Pero, ¿qué significa en términos de poder adquisitivo y comparado con los otros? Que nos quedamos siempre el país último, en la cola. La siguiente, por favor. Entonces, ahora analicemos esto que es la sopa de letras, pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Hay más letras que sopa. Nuestra caída fuerte y es con lenta recuperación. Adelante, por favor. Y eso es lo que nos depara el futuro. Unas caídas en muchos sectores. En gas, en realidad, no tenemos los contratos de antes, o sea que no se va a vender igual que antes y no tenemos la posibilidad de nuevos pozos. El ministro de Hidrocarburos, al retirarse, al renunciar hace un par de días, decía que, bueno, Bolivia posiblemente llegue a importar gas. Puede ser una exageración, sin embargo, sí muestra una situación que es muy seria. Las aerolíneas se pararon totalmente, es muy poco tiempo el que han empezado a hacer vuelos internos, y luego los otros sectores de exportación no tradicionales de forma mixta presentan datos negativos y positivos. Sigamos con el siguiente, por favor. Lo más grave está resumido en una deuda inmensa que el Estado tiene todavía con las empresas constructoras y que debió haber pagado. Nosotros hemos oído de que el gobierno actual, al salir, eso decía Marinkovic, decía, existe 17.000 millones que estamos dejando. Sí, claro, pero si no han pagado deudas, por supuesto. Y en otros casos han incurrido en deudas, pero que guarden dinero en efectivo en alguna cuenta de banco no significa que se haya impulsado debidamente a la economía. Y en este caso, pues este es el sector más increíble. Estamos realmente fregados. Somos un sector que genera muchas fuentes de empleo. Y es verdad, y la construcción todavía no llega a reencaminarse por donde en algún momento estuvo y no se lo hará hasta un futuro en el que estos dineros que se le deben puedan pagársela. Adelante, por favor. Bien, entonces, esta es una más realista proyección y el escenario más serio es el de la línea azul que ustedes tienen, con un decrecimiento que hice yo esta proyección del 10% y que se aproxima mucho a lo que se ha estado hablando ahora. A pesar de que el gobierno dice al final del año vamos a estar cerca de un negativo 6%, aunque en otros meses hemos llegado incluso a un menos 11%. Adelante, por favor. Y yo creo que vamos a estar cerca del 10 más que del 6. Entonces, ustedes tienen un sector primario, la agricultura, con sus típicas subidas y bajadas, pero aquí el sector eléctrico, el sector hidrocarburos son los que presentan tasas negativas, como el sector minero también. En la siguiente gráfica con líneas verdes, el sector industrial, volvamos ahí. Sí, el sector industrial, la línea verde oscura, una gran caída, y aquí en el sector terciario, el que mayor debía llamar es este sector otros, que muestra la caída, y es una caída muy seria, donde está incorporado el turismo, con todo lo que significa de actividades derivadas del turismo. La siguiente, por favor. Entonces, aquí este es el peor escenario que he calculado, donde la caída podría llegar a un 26%. Esperamos que no sea así. Esto está suponiendo de que puede haber un rebrote y otra vez una cuarentena que podría ser tan rígida o algo menos rígida como la que está ocurriendo en algunos países de Europa. Si es eso, pues esa caída va a ser otra vez tremenda, porque no va a permitir que las actividades que lentamente están resurgiendo puedan tener un impulso. La siguiente, por favor. Bien, entonces aquí ustedes ven, por ejemplo, las compras de cemento que han tenido un ascenso. El 2016 llegaron a un gran pico, fue un gasto en carreteras, en mucho gasto en cemento. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido para el 2020? Hay una caída considerable, es estimado esto para fin de año
y lo que significa en qué estamos. La siguiente, por favor. La siguiente nos muestra el volumen de ventas del sector manufacturero, que si bien tiene esta evolución, y de nuevo, a partir del 16 que llegó a un pico, pues vemos cómo ya el 19 cayó y sin duda el 20 tiene una caída considerable, mucho mayor de lo que vemos en este gráfico. La siguiente, por favor. Bien, este es un dato que lo presenta la Cámara de Industria y que es muy interesante porque muestra la capacidad ociosa que se ha generado. En el total del 100%, el 56% se paralizó. Entre el 61 y el 80%, el 23%, entre el 41 y el 60, el 11%. Bien, entre el 10 y 20%, el 5%. Lo que quiere decir, en promedio, cerca del 60% de la industria quedó paralizada. Y la industria que no quedó paralizada es precisamente lo que da la forma de K que les decía. O sea, un sector que ha podido salvarse de la crisis, como ser el farmacéutico, por ejemplo, o algunos sectores de alimentos, y otros los que han caído profundamente. La siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos lo que efectivamente ha medido el INE, y el INE nos dice esto a agosto del 2020, una caída del producto de menos 10%. Esto podría recuperar en algo y acabar, dicen, en cerca del 6%. Mi pronóstico no es tan optimista. Yo pienso que si se analiza con mayor profundidad, este menos 10% es por lo menos 2 puntos más profundo y la caída para el mes de diciembre estaríamos bordeando recién el 10%. Ojalá sea menos, ojalá se pueda evitar una segunda ola del coronavirus, pero dadas las condiciones en que se vive en Bolivia, pues me temo que no. Y es el hecho de que la gente empieza a descuidarse y además pues salen a los mercados y parecería una vida relativamente normal y eso nos va a llevar a una situación más complicada. La siguiente, por favor. Bien, respecto a la inflación, que es un aspecto muy importante, porque lo anterior que tenemos, una gran caída del producto, más una inflación que el mes de septiembre fue negativa, en octubre cerca a cero, y el mes de agosto 0,54, una acumulada para el 2020 de 0,72, o sea, hasta el mes de octubre la inflación era de 0,72, menos del 1%. En 12 meses había llegado a 0,28%, o sea, entre octubre de este año y el octubre del año pasado. Esto significa que estamos, más lo de los datos del Producto Interno Bruto, en una recesión. Se confirma la recesión con esto. Mucha gente piensa, dice, bueno, qué sé yo, ha logrado estabilidad en los precios, están cayendo. No es precisamente una caída de precios un signo de buena salud económica. Los precios en general tienen que mantener cierto crecimiento porque muestra que está empujando la producción, la gente está comprando y si hay productos, pues se van a vender y no va a haber inflación. Adelante, por favor. Bien, bueno, esto es algo que más de una vez lo han debido ver, pero esto solamente llega hasta marzo. El WTI es el precio del petróleo, que es el que nuestro indicador para ver qué es lo que ocurre con nuestro precio del gas. Y en el caso del gas, pues ahora estamos en torno a $40 el barril. El presupuesto general de la nación se ha hecho con $37 el barril, lo que, bueno, el año pasado estábamos con más de $50 el barril. Entonces, la situación no se presenta precisamente alentadora. La siguiente, por favor. Bueno, en términos de la productividad de los productos agrícolas, yo creo que el que más hay que llamar la atención es la soya porque es un producto ampliamente producido, tiene grandes extensiones de tierra utilizadas. Sin embargo, y podemos pasar a la siguiente, lo que existe con la soya es un estancamiento increíble de su producción, a pesar de que se usa hace más de 15 años, se usa transgénicos. Y los transgénicos no han dado el aporte que se dice, porque la productividad de la soya ha quedado estancada.
Esto es lo que teníamos en términos de pobreza y pobreza extrema en Bolivia hasta el año 2018. Pero ¿qué es lo que se prevé? Adelante, la siguiente. Entonces, lo que se prevé es que va a haber un rebrote de la pobreza y aquellas personas que estuvieron mejorando su situación y subiendo, digamos, lo que se dijo a la clase media, pues lo que van a ver es que su situación está empeorando y va a continuar en ese deterioro. La siguiente, por favor. Si vemos nosotros las reservas internacionales netas, mucha gente dice, bueno, hay que mejorar esta situación. Las que tenemos son suficientes como para recuperar la economía. Y modificar el tipo de cambio sería terrible. No es un juego monetario el que hay que hacer. Lo que hay que preocuparse es más bien de aumentar la producción y a partir de eso no mover el tipo de cambio. Muchos economistas, colegas míos, indican sí que hay que hacerlo. Otros han cambiado de posición y dicen no cambien. Bueno, mi consejo es no se toque el tipo de cambio, preocúpense en aumentar el producto. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo más importante? Como ustedes saben, estas fueron las reservas, aumentaron increíblemente. Hemos quedado alrededor de 6.500 millones de reservas. Si logramos un apoyo de los organismos internacionales, esto mejoraría considerablemente y porque no gastamos dinero en dólares dentro de la economía. Entonces, si se recibe el apoyo y va a recibirse ahora la apertura esta que no quiso dar el legislativo, pues va a aumentar estas reservas. Las reservas sirven para importar o en alguna situación el gasto es pues para cualquier pago que se haga afuera. Si alguna persona viaja, le dan dólares. Entonces, en ese sentido es que se gastan dólares. Pero después los dólares no están circulando dentro de la economía, pero sí darían la posibilidad de generar la proyección a futuro, cómo mejorar la industria, pero una industria que hasta ahora, hasta este momento, no se la ha creado, tiene que crearse recién. Lo que se ha hecho en el pasado es una industria que no ha generado lo que debió generar. No generó Carachipampa como no generó Quipus. O otras situaciones, las que ustedes vean de los proyectos que se suponían industriales, no han dado el efecto que se tenía. Por lo tanto, se supone un gran cambio. Adelante, por favor. Muchas veces se ha dicho, bueno, si se hace una modificación del tipo de cambio, van a mejorar las exportaciones no tradicionales. Ustedes tienen a la derecha en línea lila las exportaciones no tradicionales que continuamente han ido cayendo. Y si algún año han caído es el 2009, que todo ha caído, como les mostraba hace un momento, pero siempre han ido aumentando. Lo que quiere decir que los precios de las exportaciones no tradicionales tienen una situación equivalente a lo de los tradicionales. No se establecen en Bolivia, se establecen en el exterior. Entonces, se hace una devaluación, no va a mejorar considerablemente las condiciones de competitividad. De nuevo, insisto, no es un tema monetario, es un tema de producción y de productividad. Adelante, por favor. Bien, podríamos continuar esto porque es más de lo mismo. La siguiente, por favor. Bien, esta es la bolivianización. Este es uno de los temas que en Bolivia se ha vuelto fundamental y que habría que defenderlo a toda costa porque permite que si uno se endeuda en dólares, pague en dólares. Y además ganamos, si uno se endeuda en bolivianos, pague en bolivianos. ¿Por qué? Porque ganamos nuestro ingreso en bolivianos. La siguiente, por favor. Bueno, sigamos adelante, por favor. La siguiente. Esto es lo que ocurriría en muchos países y hay una caída del producto. Se previó la línea más clara y la situación de todos estos países que ustedes tienen en la transparencia, en todos los casos, ha sido agravada en los hechos. Y bueno, entonces han tenido que modificar los diagnósticos. La siguiente, por favor. Este es un dato para abril. Cuando lo vemos este dato actualizado, seguimos en el mismo sitio, casi con la misma caída. Yo continúo insistiendo de que no va a ser de 5 o 6% la caída para Bolivia, y la diferencia es de que el segundo puesto ya no es ocupado por el Ecuador, sino por la Argentina. Y el Perú, en vez de tener una caída del 13%, hablan de un 12,6% de caída.
pero a lo que a nosotros nos interesa es ver en qué situación va a estar Bolivia, y pienso yo que esta predicción para el caso de Bolivia todavía nos mantiene en una posición relativamente aceptable, digamos, cuando es mucho más seria. Adelante, por favor. Bueno, saltemos esto porque ya expliqué que hay la caída. Sigan la siguiente. Bueno, entonces se puede tener esperanza en la cooperación internacional. De acuerdo a todo lo que han dicho las grandes jerarcas, porque interesantemente todas son mujeres, ahora adelante, por favor, nos indican que sí existe la predisposición tanto del Fondo Monetario, la Unidad Europea, la CEPAL, también el Banco Mundial, en todas están mujeres. Kristalina Georgieva en el fondo, Lagarde en la Unión Europea, Bárcena en la CEPAL, Carmen Reinhardt en el Banco Mundial, mujeres poderosísimas, y todas ellas están hablando de que se puede dar grandes apoyos a economías como la boliviana. Y en el caso del Fondo Monetario, con una gran ampliación de los derechos especiales de giro, que son que es la moneda del Fondo Monetario Internacional, y que está dispuesta, pero claro, en Bolivia se va a tener que presentar un plan muy bien estructurado para recibir esos recursos. Y esperemos que el nuevo gobierno pues no se ponga muy delicado frente a decir no, no aceptamos plata del Fondo Monetario, porque en este momento lo que se va a necesitar es cerca de 10.000 millones de dólares para darle un buen espaldarazo a un nuevo proceso de desarrollo que se tiene que reiniciar para Bolivia. Adelante, por favor. Lo que sí hay que evitar es otra década perdida. Ya tuvimos una década perdida después de la Revolución Nacional. En los años 80 tuvimos otra década perdida. Y adelante, por favor. Y la CEPAL está hablando de que en Latinoamérica en su conjunto habríamos entrado ya a una nueva década perdida. O sea, no va a haber una recuperación rápida así de pronto, sino que para volver al mismo nivel que teníamos el 19, vamos a tardar al menos 10 años. O sea, vamos a llegar al 30 y recién habremos recuperado todo lo que se perdió. Y para evitar que sea tan largo, pues ahí vienen las medidas que hemos estado señalando. Adelante, por favor. Entonces, en ese sentido, si nosotros observamos lo que tenemos de exportaciones, el año 2000, nosotros, ustedes vean aquí, estas ISET son las TIC, o sea, se exportaban muchas TIC, pero después, conforme se va avanzando, al lado tienen el cuadro del 2005 y ha disminuido en volumen, el cuadrito es más pequeño, y el año 2013, aún más pequeño, y el 2018 es mucho más pequeño, que ya ni se leen las letras. Pero ¿qué otro sector es importante? Travel and turismo. Turismo. Crece turismo el año 2005. Bueno, y cae un poco el año 2013, pero el 18 vuelve a crecer. Esos son los sectores que podrían darnos gran esperanza de que nosotros podamos reinventar esta economía de alguna manera y darle un gran impulso. ¿Para qué? Para mejorar las exportaciones. Adelante, por favor. Si se logra esto, entonces sí habría una recuperación de las reservas, y gran parte de estas reservas en un inicio vendría de la cooperación internacional y va a depender de mantenerlas y poder pagar la deuda y también rellenar el déficit fiscal que se exige, si es que sí y solo si los proyectos son efectivamente productivos y se puede generar una economía que permita aumentar los recursos para pagar estas deudas. Adelante, por favor. Bien, adelante. Lo que sí se requiere entonces es una respuesta económica con mucho dinero. Adelante. Y ese dinero pues tiene que venir, como digo, con regadera. Y por eso digo, la solución tiene que ser rápida, con agudeza, resolución y pujanza. Esto, lo que se ha mostrado, se ha revelado las grandes deficiencias que teníamos en todos los sectores, ampliamente. En lo formal y lo informal, y particularmente en la educación, tanto como en salud, y se ha demostrado esto, y es por eso que se clausuró el año, porque aparte de no existir las condiciones para continuar tecnológicas, pues también había un problema político de en medio.
La solución no puede desprenderse de los otros aspectos. Se necesita desvincularse gradualmente de la economía de enclave. O sea, cuando se habla de extractivismo, yo prefiero hablar de una economía de enclave que muestra que estamos nosotros exportando materias primas y no la transformamos. Adelante, por favor. La situación de Bolivia no es nueva, sino que viene de atrás. Necesitamos políticas públicas para evitar esa década perdida. Y lo que hay que hacer es buscar vocaciones de los suelos para impulsar también energías no convencionales. No podemos seguir gastando nuestro gas en termoeléctricas. Necesitamos utilizar el sol principalmente para generar energía eléctrica. Debemos impulsar un plan que vaya de abajo hacia arriba, una política fiscal que robustezca a los municipios particularmente. La política monetaria he señalado ya claramente de regar dinero y no se puede exigir a las instituciones como municipios y universidades a que se coman sus ahorros, más bien se les tiene que dar de dinero, llenar de dinero con recursos de impresión monetaria, el Banco Central dando dinero a esas empresas. La digitalización del gobierno, de la educación, de las finanzas y la producción agrícola son un mandato impostergable. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Esto simplemente para insistir que es con plata con regadera. Y lo que había dicho, el problema no es la inflación ni el tipo de cambio. El problema es cómo producir más y mejor. Adelante, por favor. Debemos entonces revolucionar, sigamos adelante, revolucionar la economía. Se nos muestra una gran debilidad de una economía pobre reflejada en los niveles de pobreza de los municipios y la informalidad, pero los municipios son los que tendrían que recibir el impulso actualmente. Hay que tener una política de empleo y de redistribución. Hay sectores prioritarios, turismo y agricultura. Bueno, hay que cambiar la ley de inversiones, revisar el código laboral y generar una reforma tributaria urgente. La siguiente, por favor. La oportunidad de solicitar ayuda al exterior es hoy. No podemos atrasarla. De aquí a año y medio, las condiciones habrán cambiado y no vamos a poder obtener esa ayuda de la manera que hoy se presenta de forma fácil. Insisto, en los municipios intermedios con proyectos serios y sólidos. Y son los municipios los que tienen que presentarlos. Hay que reducir las desigualdades sociales entre las ciudades grandes, intermedias y pequeñas. Y en ese sentido tenemos que hacer proyectos de ciudades amigables y de pequeñas ciudades que puedan aceptar proyectos que puedan mejorar la producción. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Ya viene la última. Ok, una más. Y ahí acabamos. Una más. Más. Bien, entonces, lo que se requiere es un plan integral que vincule lo social con lo económico y que nos dé una sostenibilidad ambiental, un planteamiento integral que coloque al ser humano, al boliviano, al ciudadano boliviano como fin de los objetivos, con una protección al medio ambiente, pero eso no quiere decir que sea intocable, pero ir disminuyendo paulatinamente los monocultivos y también ir modificando las maneras en las cuales se ha utilizado la minería. La minería es terriblemente depredadora y no genera gran cantidad de empleo. Y esto supone ahora más bien generar actividades que tengan un empleo digno con salarios dignos. La siguiente, por favor. Y ahí acabamos. Uno más. Uno más. Uno más. Ok. Quiero leerles estas palabras, qué sé yo, de un conservador, si ustedes quieren, pero él dice, el desafío para los líderes es manejar la crisis mientras se construye el futuro. El fracaso podría incendiar el mundo. Y eso es lo que vemos. Es decir, en esta crisis, lo único que ha venido a hacer es aumentar leña al fuego y vamos a ver que si no se dan respuestas efectivas, la situación podría ser muchísimo más trágica. Bueno, les agradezco mucho y ahí he concluido. Y mil disculpas por los problemas técnicos iniciales. Muchas gracias, don Alberto. Sí, mil disculpas a los compañeros por el retraso debido a los problemas técnicos que tuvimos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, tal vez muy concreta, porque tenemos unos minutos más, por favor. Vladimir.
Vladimir, por favor, tu pregunta. Perdón, Ramiro. Ramiro Charcas, por favor. Buen día, Lili, buen día a todos los colegas, buen día, doctor. Sí, Buenos me quedo días. con dos cuestiones. La primera tiene que ver con esto de la insistencia de los empresarios en que se haga la modificación del tipo de cambio con respecto al tema de las exportaciones. Creo que es importante lo que acaba de aclarar, tomando en cuenta de que un punto central del tipo de cambio es que está estrictamente vinculado con los precios de la canasta familiar. Es decir, que si sube el dólar, suben los precios y por ende esto genera un desbalance y un incremento en la inflación. Eso por un lado. Segundo, preocupa un poco lo que implica esto del financiamiento externo. ¿Qué pasa con eso? Un ejemplo muy claro es lo que ha sucedido en la Argentina, que en la gestión de Mauricio Macri ha pedido al Fondo Monetario Internacional un montón de dinero que se ha traducido en una devaluación catastrófica de su moneda y que ahora está ya pensando en una dolarización de su economía. ¿Cómo hacer para que no se llegue a esa situación, tomando en cuenta esto que usted bien señala, que es un pedido de dinero a organismos internacionales, entre ellos el FMI? El FMI ha pedido que las monedas o las políticas económicas estén estructuradas de acuerdo a ciertas exigencias que se tienen desde este organismo para poder justamente hacer el desembolso de este dinero. Entonces, con el ejemplo de la Argentina y más lo que se necesita acá en Bolivia, ¿cómo hacer para que no lleguemos a esa situación? Bueno, a ver, el ejemplo de Argentina es el peor ejemplo que podemos tomar. ¿Por qué es el peor ejemplo? Porque la Argentina anda mal desde los años 50 y nunca ha mejorado. Entonces, es una economía que está yéndose a la quiebra día a día. No hay nada que puedas tú aprender de la Argentina. Lo que sí se puede aprender de la Argentina es que logró los 55.000 millones de crédito con una charla entre el presidente Macri y Christine Lagarde, que estaba en ese momento. O sea, no puede ser una negociación entre el burócrata que está aquí del del Fondo Monetario y el viceministro de Economía. Tiene que ser entre el presidente Arce y la Georgieva, Cristalina Georgieva del Fondo Monetario Internacional. Esa negociación sí es posible y además lo que hay que mostrar es el impacto social y económico que tendría una devaluación y para eso es que se requiere ese respaldo. En realidad, si es un respaldo bien utilizado, la verdad que va a ser un respaldo más simbólico que otra cosa, porque en Bolivia no circulan dólares. Ahora, ¿por qué cayeron las reservas? Porque mucha gente empezó a demandar dinero, las industrias también, dólares, y esos dólares han sido guardados, ya sea internamente, bajo el colchón, o han salido fuera del país. Entonces, esa presión, para evitar esa presión que puede llegar cualquier momento, pues se tiene que mostrar, pidan todo el dólares que quieran, nosotros los tenemos. Con los 6.000 que se tiene, ¿se puede responder a eso? Sí. Sin embargo, va a empezarse, se puede generar una especie de histeria colectiva, decir, oh, está acabándose los dólares de las reservas. Entonces, para eso se requiere eso, pero también un plan que ponga a futuro a Bolivia, con nuevas fuentes de energía, con nuevas formas de producir que no se ha hecho en los 14 años. Entonces, eso puede cambiar la visión tanto de los bolivianos, que sería lo más importante, pero también mostrar a los organismos internacionales esa necesidad de esa cantidad de dinero. ¿Y cómo se pagaría todo ese dinero? Porque mucha gente dice, bueno, está bien prestarse, ¿cómo se va a pagar? Si logramos generar la producción de la que estoy hablando, pues son precisamente los sectores que producen los que van a contribuir a pagar esa deuda. Y respecto a tu primera pregunta, creo que está contestada. No podemos ir por el camino de la devaluación y no solamente por el impacto interno, sino porque no mejoraría en absoluto la competitividad de los productos que exportamos. No es un tema nuestra competitividad monetaria, o sea, cambiamos el tipo de cambio y mejora algo. ¿Qué exportamos? Si la Argentina modifica su tipo de cambio,
Bueno, en alguna manera puede ser que nos haga los vinos más baratos a nosotros, los quesos más baratos, las galletas más baratas, las mermeladas más baratas. Pero nosotros, ¿qué le exportamos a la Argentina? Gas. ¿Aumentaría nuestra productividad porque hacemos el tipo de cambio modificado? No, en absoluto. O cualquier otro producto no tradicional, los productos de oro, de madera, incluyendo la soya, son productos que tienen un precio determinado en mercados internacionales que una devaluación no les va a ayudar. La única ayuda que podrían tener es que el poder adquisitivo de los trabajadores en Bolivia disminuiría. Entonces les pagarían con dinero devaluado y sería para lo único que sirva. O sea, mejorarían sus costos haciendo que los trabajadores ganen menos, lo cual yo no lo veo ni equitativo ni justo en estas condiciones. Ramiro Numbela, por favor. Sí, buenos días y muchas gracias. Una exposición realmente buenísimo, muy ilustrativo. Agradezco al doctor Alberto por esta situación. Pero tengo una pregunta, por favor. El año 2009-2018, cuando nos ha mostrado el doctor Bonadonna, esta realidad económica, bueno, en Bolivia se venía presentando, entregando proyectos en todos los municipios, es decir, se veía que había una bonanza, pero en la realidad creo que es diferente. Con relación a este tema, mi pregunta es la siguiente. ¿El narcotráfico tiene algo que ver con la economía de, por ejemplo, de Bolivia? Es mi pregunta que me gustaría, por ahí no viene al caso, pero viene. Una incertidumbre que me causa, no sé, ¿no? Entonces me gustaría saber en función a eso cuál es la respuesta, ¿no? Con relación al narcotráfico. Muchas gracias. Sí, claro. El narcotráfico, en mis cálculos, no llega a aportar a Bolivia más de 1.500 millones de dólares. Cuando digo no más que eso, estoy hablando en un momento en el que las exportaciones totales legales eran del 6.000 millones. O sea, 1.500 sí son importantes, sí, muy importantes. Que las otras exportaciones han podido caer. ¿Y qué ocurre con el narcotráfico? Creo que si algo ha ocurrido en la época de Murillo del Ministerio de Gobierno, aparte de la prepotencia, ha sido que sí, ha habido un control del narcotráfico bastante serio porque han encontrado cosas que no se encontraban antes. Entonces, sin embargo, Bolivia sí tiene un ingreso importante del narcotráfico como el contrabando. Es posible que en este momento, si la economía no cae más, sea gracias al colchón que se tiene de ese dinero, que no necesariamente llega a la banca, pero sí de una u otra forma circula. Entonces, tiene una importancia. Lo que sí creo yo es que no podemos pensar que esa es la forma de solucionar nuestros problemas, porque si no, pues nos convertimos o ya somos de alguna manera un país paria por basarse de tal forma y casi oficialmente en el narcotráfico. Entonces, ¿influye? Sí. ¿Debería seguir haciéndolo? Pues no. Creo que no hay nadie más. Yo quiero hacerle una pregunta a don Alberto. Sí, adelante. Sí, ¿cuáles deberían ser las directrices de las nuevas políticas económicas que encare el nuevo gobierno de Luis Arce para generar, digamos, la reactivación económica, pero generando también empleo de calidad, ¿no? ¿Cómo debería encararse esa reactivación económica? Bien. A ver, en primer lugar, yo creo que no hay que perder de vista que el gasto público en Bolivia es muy importante y para algunas ciudades más importante que otras. En Cobija, gran parte de la población vive gracias a los gastos públicos que pagan a maestros, que se pagan a la gobernación, que se paga al municipio. Importantísimo para una economía como la andina. Bueno, aparte, por cierto, cuando se da la época de la castaña. Pero esos tres sectores, si se les dice ahora, no, hay que disminuir el plantel de gente que está ahí, que está muy abultado. No, en este momento tendríamos que olvidarnos de eso, hay que seguir pagando esos salarios.
Pero alguien puede decir, pero no se está recaudando suficientes impuestos. No importa, hay que seguir pagando, aunque no haya impuestos. ¿De dónde sale la plata? Del Banco Central. Ahora, uno puede decir, bueno, pero cuando se gasta esa plata, genera presiones inflacionarias. Les he mostrado, más bien nuestra economía está decaída. No hay presiones inflacionarias. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo que hay es una gran capacidad ociosa que tiene que ser aprovechada. Esa capacidad ociosa, ¿qué es lo que demuestra? Que yo he puesto una planta para producir 2 millones de toneladas de lo que sea. Y en este momento estoy operando, digamos que en promedio eran como el 55%. Estoy operando no para producir 1 millón de toneladas, sino 550,000. Tengo 450,000 todavía kilos para producir más y llegar a mi 100%. Entonces, esa capacidad ociosa está a lo largo y ancho del país. Se tiene que utilizar más dinero. Ahora, aparte de eso, y ahí vienen sectores que son muy importantes, que, bueno, la pandemia la pone un poco en situación complicada, pero un sector importantísimo es el turismo. Y se puede impulsar el turismo interno en un tiempo más, porque ya se están abriendo las vías de comunicación internamente. Después ya se verá externamente. Pero internamente, una actividad que puede dar muchos recursos y que genera ingreso, no solamente para el dueño de un hotel, sino para el dueño de los restaurantes que están alrededor, para la gente que trabaja vendiendo recuerditos al por mayor y al por menor. Se le está vendiendo cualquier cosa en la calle y se puede vender más cosas todavía en Bolivia. Ahora, ese impulso, ¿qué significa? Significa que el sector público tiene que aliarse con el privado. El privado tiene el hotel, pero la calle para llegar al hotel es un desastre. ¿Quién tiene que poner la calle para llegar mejor a ese hotel? El sector público. Y el sector público puede ir más allá, puede impulsar hoteles de primera categoría, por ejemplo, cerca del Salar de Uyuni, y a la vez ponerle una gran protección al salar, porque actualmente los vehículos cruzan el salar como si fuese una gran pista de patinaje. Y no tiene que ser así. Tiene que haber ciertas rutas protegidas y que defiendan las características del salar. Pero a la vez se puede poner un gran hotel con todo lo que el apoyo le puede dar el Estado y hacer joint ventures que permitan generar esa actividad. Ahora se puede empezar, por supuesto, ahora en medio de la crisis, porque incluso de la pandemia, porque ese va a ser el momento de construir y después aprovechar. Esto se puede dar en cualquier región del país. Y vean ustedes, hay una serie de potencialidades en eso. Y el otro aspecto que puede generar mejoras del ingreso es la agricultura. Pero la agricultura no en la manera que la vemos. En primer lugar, se tiene que aumentar el riego, pero de manera superabundante. Para aumentar el riego, una de las formas aconsejadas por muchos estudios ha sido el utilizar la energía solar. O sea, ustedes tienen paneles solares que mueven una bomba y esa bomba extrae agua debajo de la tierra y puede aumentar el riego y no estar dependiendo de la lluvia. Ese es un aspecto. Pero el otro también es haciendo pequeñas represas en muchos lugares de las faldas de los cerros que permitan hacer represas a bajo costo, pero de gran utilidad en lo largo y ancho del altiplano. Y esto puede favorecer una producción de ciertos productos que son únicos en Bolivia, pero que tienen un potencial impresionante. Para mí el ejemplo más paradigmático en este sentido es el tarwi. Pero no solo está el tarwi, está la cañagua, y en la Amazonía está el copoazú. Bueno, entonces hay que impulsar ese tipo de productos que tienen no solamente la posibilidad de generar mejor dieta para los bolivianos, sino en convertirse en un tiempo relativamente corto en un producto extraordinario de exportación y con valor agregado, vale decir, con gente que trabaja en la manufactura, en la transformación de estos productos. Muchas gracias. Vladimir, por favor, y sería nuestra última pregunta. Adelante, Vladimir. Te está haciendo rogar.
Sí, levanta la mano y no, creo que Vladimir, tu micrófono lo tienes desactivado. Bueno, creo que se distrajo. Quiero que nos Vladimir, mande por el chat. sí. Vladimir, no, creo que no pasa nada. Terminaremos nomás nuestra sesión, ya son prácticamente las 9:30. Le agradecemos, don Alberto, por la exposición. Antes, Y sí, una ahora consulta, sí, buenos días. ahora sí, Pedro. Buenos días, doctor. Buenos días, licenciado. Muchas ¿Qué gracias tal? por ¿Qué esta tal? operación. Hola, Con Vladimir. referencia a la minería, nos explicaba de que no aporta o no hace una buena aportación económica en magnitud lo que es nuestra región, especialmente Potosí, con semejantes empresas que tiene como Manquiri y otras empresas. Entonces, esto simplemente aportaría a un mínimo grupo de personas porque son centros mineros. Esa parte, por favor, si más nos podría ampliar, doctor. Muchas gracias, muy agradecido. Buen día. Ya, a ver, este es un tema un poco delicado para las zonas mineras. Sin embargo, yo creo que llegó el momento, tienen que enfrentarlo. Por suerte, yo no represento a ningún partido político, entonces puedo decir las cosas un poco más ampliamente. La minería, en general, en Bolivia, y estoy hablando de la minería que está tecnificada y que tiene maquinaria y qué sé yo, está explotando en grandes volúmenes, qué sé yo, San Cristóbal y todas estas, ¿no? Es una minería que genera poquísimo empleo. En el caso de San Cristóbal, por ejemplo, el empleo que genera en realidad está inflado porque se incorpora gente que en realidad no hace nada, simplemente para mostrar como relaciones públicas. En algún momento se hablaba de 1.000 empleados en San Cristóbal. Actualmente no llegan ni a 400. Sin embargo, si uno compara la cantidad de producto que sacan frente a la gente que trabaja, pues la gente que trabaja es mínima. ¿Y cuánto deja el país? También es mínimo el recurso ya para el Estado. Entonces, debemos eliminar la minería. Si fuese por mí, yo lo haría ya mañana, pero no hay caso. Entonces hay que hacerlo gradualmente. Entonces uno dirá, bueno, pero esas regiones, ¿a qué se van a dedicar? A ver, vean ustedes. Nosotros, en el caso de Potosí, cuando digo nosotros, estoy hablando nosotros los bolivianos, ¿no? En el caso de Potosí, Potosí tiene atractivos enormes, turísticos, pero enormes, que tienen que ser explotados. Y hasta ahora no hay más que un par que son explotados ampliamente. Si uno empieza a pensar cuánto de dinero genera el turismo frente a cuánto dinero genera la minería, lo que vamos a ver que el turismo puede ganarlo perfectamente. En este momento, más o menos son $1.000 millones, que sí, en promedio, los que permite ingresar el turismo a Bolivia. En su mejor época, el gas llegó como que a los 3.800 millones, digamos 4.000, 4 veces más. Si se da un impulso al turismo en un par de años, eso se puede duplicar y en 4 años podríamos alcanzar el nivel del gas. Ni que se diga, habremos superado a la minería. Entonces, ¿cuál es aquel que va a preservar mejor la zona ecológicamente? Para mí no hay la menor duda, el turismo. Pero además de eso, el turismo genera un empleo, mucho más empleo que la minería, pero muchísimo más empleo. Y no solamente en la actividad típicamente turística, sino en todas las actividades que se derivan. O sea, tiene un gran efecto multiplicador el turismo. Ahora, eso cuesta mucho a Potosí aceptarlo, porque dicen nuestra tradición es minera y estamos así desde la colonia, y claro, y piensan que hay una gran deuda social porque la plata salió de ahí y sigue saliendo los minerales. Lo que yo digo, hay que ir disminuyendo esa actividad porque incluso las cooperativas, si bien generan más empleo, lo generan en condiciones increíblemente infrahumanas. Entonces, la modificación que yo estoy planteando se refiere a el cambio turístico, pero también en la agricultura. Y la agricultura puede dar un paso impresionante en la producción en Potosí, como en otras regiones de toda Bolivia, tecnificándola, utilizando satélite, viendo cómo avanza el producto
existe un gran potencial. Y eso, añádanle todas las fuentes de energía no convencionales como es la energía fotovoltaica, la que viene del sol, o sea, de la luz del sol. Bueno, o sea, hay muchos otros aspectos que se pueden considerar, pero básicamente esa sería la transformación paulatina, sin duda, pero necesaria y además inevitable de hacerla para generar mejores condiciones en Bolivia. Bueno, don Alberto, sí, ahora Vladimir Chapi tenía un problema de micrófono y mandó su pregunta y dice, ¿considera necesario ampliar el diferimiento de pago de créditos a la banca para impulsar la economía interna? Bueno, sí, efectivamente yo creo que ahí yo creo que la equivocaron la cosa, ¿no? Porque el gobierno lo que tenía que hacer era, aparte de poner el diferimiento, y no, ¿cómo respondió el gobierno? Dijo, diferimos y además abrimos nuevas líneas de crédito. O sea, era, pidan crédito para pagar el crédito. El diferimiento tiene que estar y al final, pues, qué sé yo, la banca va a cobrar igual. Más tarde, pero va a cobrar igual. Capital más intereses. Y no va a haber, qué sé yo, intereses sobre anatocismo, ¿no? Intereses sobre intereses. Ok, pero ¿qué es lo que debería haber hecho con la gente que debía dinero? Lo que tenía que haber hecho es el Estado dar un apoyo de desempleo, pero un desempleo tanto al empresario, que ya no estaba produciendo nada, como a los trabajadores. Y ahí, eso hacerlo con dineros de un programa que sea mucho más amplio a todos los sectores que estén en ese problema. Entonces, de esa manera, hubiera garantizado que el empresario, uno, no incurra en más deuda, pueda responder a sus trabajadores manteniéndolos en sus puestos de trabajo, a pesar de que sea con un ingreso menor, pero no de 500 bolivianos, sino menor en porcentaje. Digamos, el 60% de lo que ganaba, le sigo pagando a usted. Eso es lo que tuvo que hacer. Eso es lo que va a tener que hacer el nuevo gobierno para poder reactivar ciertos sectores. Porque si no, ustedes tienen al empresario que, como Lara Bish, digamos, que se está viendo amenazado. ¿Por qué? Porque, pues, ¿quién quiere comprarle cosas en medio de la pandemia? Ha caído profundamente su producción. Ellos hacen bolsas para ciertos productos alimenticios, pero son productos alimenticios elaborados. La gente ha estado comprando papas y tomates, pero no ha estado comprando mayonesa, digamos. Entonces, y la bolsita la hace el Arabish. Entonces, ahí uno no puede decirle al Arabish, bueno, mire, usted se arregla como sea. Lo que va a ocurrir es que van a entregarles la empresa a los obreros posiblemente, y ellos lo que van a hacer es dividirse en pedacitos y ahí pierden todos. Para no perder todos, un gran apoyo del Estado. Y ese apoyo del Estado tiene que ser con dinero. ¿De dónde sale el dinero? Del Banco Central. ¿Y qué es lo que va a pagar ese dinero del Banco Central? La reactivación del Arabish. Entonces, ahí ustedes tienen cómo reactivando una empresa, y estoy hablando de una empresa cuando son muchas más, una empresa con dinero del Banco Central se le va a poder cobrar otra vez impuestos, va a tener empleo, los obreros van a poder producir y eso permite ocupar esa capacidad ociosa que se está generando, se la recupera, se genera más o se recupera el empleo y tiene, más aún, el Estado podría decirle, si usted amplía, tiene estas condiciones favorables o volverse su socio por ese tiempo. Ahora, esto supone un plan. Ese plan tiene que salir del nuevo gobierno de forma muy clara, donde se le garantice a los dueños del Arabish que saben que no se les va a quitar nada. Eso es algo fundamental, porque si no se van a ir y van a generar desempleo. Ahora, puede decir el Estado, nosotros nos hacemos cargo. Ay, por favor, se hace cargo, va a ser lo mismo que Enatex. Y no digo porque dude yo de la capacidad del Estado para gestionar, sino que va a recibir una empresa que tiene ya problemas. Entonces, ¿quién tiene que solucionar ese problema? El empresario privado. Él conoce su empresa, él tiene que solucionarlo. Y puede solucionarlo, claro que sí. Pero si lo meto al Estado ahí, el individuo que se va a querer llevar gran parte de las cosas
como en algún momento hizo la VASP aquí en Bolivia, que se llevó motores nuevos del yoid aéreo boliviano. Muchas gracias, don Alberto. Bueno, antes de culminar nuestro encuentro de hoy, 2 anuncios comerciales, tal cual les anunció Luz María. Les vamos a enviar, inmediatamente termine la sesión, este cuestionario es para que ustedes evalúen este medio término del curso. Y segundo, en la siguiente sesión del día sábado 14 va a estar con el tema educación y brecha digital. Los esperamos para el siguiente sábado. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, don Alberto. Hasta luego. Bueno, yo a ustedes les agradezco muchísimo y de nuevo 1000 disculpas, pero hubo un pequeño error, no sé, no acabo de entenderlo, pero bien, espero que haya servido de algo y les sirva de algo lo que hemos podido hablar y charlar en esta mañana de sábado, un día antes del cambio de gobierno. Hasta luego, que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias.